aquí el día de hoy. Bienvenidos sean todos a este espacio donde estaremos platicando con Restaurando al Ser sobre ansiedad y depresión y un libro que acaban de lanzar, Código Tortuga, y vamos a ahondar un poco más en este tema. Nos acompaña Diana Medina. Diana Medina. Bueno, a ver, me presento. Yo, la etiqueta que tengo y que me gusta mucho es psicoanalista. Sí, porque me tomó largo tiempo de estudio y de análisis personal. De tiempo. Sí. Sí. Entonces, bueno, esa es mi etiqueta, pero la verdad es que yo soy una mujer, ¿sí?, que durante mi adolescencia tuve insomnio, bueno, desde la infancia, creo yo, ¿no? O sea, yo me iba a dormir a las 10 de la noche, iba cerrando el ojo por ahí de las 12:30 y pues bueno, finalmente al día siguiente la rutina, la escuela, lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, cuando lo único que yo tenía claro en mi vida era que quería estudiar psicología, entonces pues bueno, estudié psicología, de ahí llegué a la formación en psicoanálisis y en algún momento de mis 8 años iniciales de análisis personal, me di cuenta, no sé en qué momento sucedió, que ya podía yo llegar a mi cama y quedarme dormida así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No sé, ¿no? Uh-huh. Pero el insomnio desapareció, ¿sí? Y así fue, ¿sí?, los siguientes 20, 30 años de mi vida, hasta el año pasado, que también por circunstancias familiares empezamos a recibir, yo le voy a denominar un ataque, ¿sí? Pero hasta que empezamos a ser atacados por distintas circunstancias y entonces, por supuesto, el insomnio regresó. Y entonces en el último año, ¿sí?, he tenido insomnio nuevamente, ¿no? Uh-huh. Y me queda muy claro el motivo, ¿no? Porque hay una amenaza real, ¿no? Pero bueno, hoy lo puedo ver y bueno, lidio con ello, ¿no? Pero al final yo soy una mujer como cualquier otra, ¿sí?, con una familia, con una historia, ¿sí?, con un sentir propio, ¿sí?, y que la carrera que yo estudié, ¿sí?, al final fue el recurso que yo obtuve, o sea, que estaba en mi camino para que yo pudiera crecer e iniciar este proceso de autoconocimiento, ¿no? Y entonces, claro, gracias a eso es que estoy aquí donde estoy, ¿no? Entonces, bueno, esa soy yo. También nos acompaña Ivonne Armand. Cuéntanos, ¿quién es Ivonne Armand? Yo soy, hoy día me gusta esta idea de restauradora del ser, que fue un término que acuñé algunos años atrás, y después de un gran camino desde la ingeniería biomédica, o sea, tenía que ver con el campo de la medicina, eso me quedaba claro desde niña. Una carrera que estaba en mi mente era la medicina, pero nunca la estudié porque pensé que no era compatible con la familia. Y como para mí era importante la familia, entonces la dejé a un lado, pero entré a biomédica y bueno, eso me metió a este mundo que finalmente sigo en él de la medicina. Trabajé 10 años en un instituto de salud y de ahí ya con mi propia crisis personal de haberme casado y tener hijos, que eso sí o sí te mete una crisis personal. Sí. O sea, ¿no? Nada de que se casaron y fueron felices. Yo no sé en dónde filmaron eso porque no existe. En la Cenicienta. En la Cenicienta. No existe, es un engaño. Entré a esta formación de terapia familiar sistémica que hoy se ha vuelto como el pilar de la mayoría de las cosas que hago y que me apasionan y que me gustan, porque
para mí ha sido claro, es interesante. La terapia familiar está dedicada a una familia. Entonces se supondría que a la terapia viene la familia. Pero imagínate, si de por sí no viene un individuo de la familia. La familia completa, no. Sí, que vengan todos juntos a la No. no. Súper complicado. Entonces, a final de cuentas, me dedico al individuo, pero dentro de un sistema familiar, ¿no? Entonces, en la terapia, aunque no está físicamente la familia, sí está la familia, porque todo el individuo tiene que ver con la familia, ¿no? Entonces, bueno, este camino de mirar a la familia del autoconocimiento me llevó también a otro conocimiento que son las leyes biológicas del Dr. Hammer, que también se han vuelto un gran pilar. Ahí conocí a Eugenia y a Diana, ¿no? Ahí nos conocimos en esa preparación y bueno, ya estaba por ahí escrito que nos juntáramos y que llegáramos acá a este proceso. Y mi aportación hoy en este libro del Código Tortuga, y que no solo es el libro, sino que el libro es el cimiento para un proyecto más grande, ¿no? De poder ir lanzando diferentes códigos, ¿no? A le pusimos Código Tortuga porque espero que logren ubicar que la tortuga no es ansiosa. Además representa una maestría. Una maestría. Ajá. Exacto. El gran maestro Kung Fu Panda nos ha mostrado que la tortuga Huey es tortuga. Es zen. Entonces, bueno, así queremos ir sacando una serie de libros y aunados a videos, a clases, a webinars, en fin, de diferentes temas que son maravillosos y que las leyes biológicas nos los explican maravillosamente. Y bueno, mi aportación hoy, por la situación de vida por la que yo estoy transitando, es el trauma. El trauma que traemos desde que somos muy pequeños. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que día con día, algunos más, algunos menos, hemos ido viviendo trauma y llega a un punto en el que ese trauma sale a la superficie, porque no es posible sostenerlo tanto tiempo en el cuerpo, ¿no? Entonces, justo unos minutos antes de entrar a grabar este video, platicaba con Eugenia, ¿no? De una situación que estoy viviendo, que llevo pues 1 año y medio sin poder dormir bien, ¿no? Teniendo que dormir sentada y con insomnio y con miedos durante la noche, porque el año pasado terminó una etapa de vida de mucho estrés continuo, de zozobra, de no saber en qué momento se desataba el grito, la violencia, el golpe en el lugar donde yo vivía, ¿no? Y esa historia termina y entonces viene la reparación de mi cuerpo y viene todas estas señales de mira esto, mira esto, mira esto, ¿no? O sea, ha sido un proceso de introspección que según yo ya llevaba muchos años teniendo, ¿no? Procesos de introspección y pues ahí les seguimos. Y bueno, realmente este trabajo lo hacemos con todo el amor y todo el cariño de poder compartirles parte de nuestro recorrido y hacérselos más masticadito, más fácil, más accesible, ¿no? Porque hemos descubierto pues muchas formas de hacerlo más claro y más directo, ¿no? Sí. Y esa soy yo. Bueno, y está Eugenia McCarthy. Bueno, hola, yo soy Eugenia, soy médico,
Y estoy aquí en Restaurando al Ser porque a través de mi vida he ido cambiando mis esquemas de pensamiento en relación a lo que es la medicina. Y fue precisamente después de una crisis, ¿no? En mi cuerpo, en donde un diagnóstico me hace cambiar la mirada a buscar otras formas. Y todo ese proceso ha generado que yo cambie mis creencias, mis conceptos médicos y que volteé a ver lo que algunas personas consideran que son como medicina alternativa, lo cual no es, ¿no? Y a lo largo de todo ese proceso también descubro que la parte espiritual pues es la más importante en la vida del individuo. Y pues trabajando sobre eso, voy en un proceso, veo muchas terapias, me doy cuenta que el médico tiene que cambiar, o sea, que la postura de médico de yo lo sé todo, yo soy prácticamente Dios, ¿no? Y yo te voy a curar, pues no es así, porque pues, los pacientes se mueren. Y bueno, en el proceso propio de un diagnóstico muy, muy grave, por decirlo así, encontrar la parte donde los pensamientos, la forma en que nosotros percibimos la vida, nuestras creencias, nuestros conocimientos, todo eso está como en una mezcla para que yo voltee a ver mi parte espiritual, mi relación con Dios, si yo le llamo así, pero ustedes le pueden llamar macrocosmos, universo, no sé, con algo más grande que yo. Y gracias a eso, a mi relación con este plano superior en el que creo, pues aparece en mi vida muchas terapias diferentes, las cuales voy probando, las vivo, las experimento, cambio mi forma de pensar otra vez y me encuentro con las 5 leyes biológicas, ¿no? Que eso fue así como la culminación y el cierre. Y a partir de ahí, mi idea era tener un equipo que verdaderamente fuera un apoyo completo cuando yo tuviera enfrente un paciente, ¿no? O ahora ya no le queremos llamar pacientes. Consultante. Un consultante, ¿no? Y bueno, lo he logrado gracias a todo ese proceso de vida, encontrándome con estas grandiosas mujeres que tengo aquí, ¿no? Y pues a través de escribir este libro es que nosotros estamos tratando de difundir estos conocimientos que nos han transformado la vida y que sí nos gustaría que las personas vivieran como más relajadas, con menos miedo, ¿no? De lo que les pueda pasar tan solo en su cuerpo. Porque nosotros, algo de que hablamos mucho es que el cuerpo habla. Y a través de los síntomas que mi cuerpo me está marcando, me está diciendo los desafíos que tengo aquí enfrente en la vida y o me hago que no los veo o prefiero cerrar los ojos y decir no, ¿no? O a veces sí los enfrento, pero no completamente. Y bueno, no quiero alargar mucho, pero esa es la razón por la cual hoy estamos aquí en esta charla entre amigas para pues invitarlos a la reflexión, al cambio, que esos son como los pasos más importantes para tener al final una vida más feliz en este mundo que es, les digo siempre, una olla hirviendo sobre la estufa, ¿no? Así es este mundo. Y entonces todo esto nos ayuda a estar más felices y relajados ahora. Sí.
Nosotros hemos estado trabajando ya de un tiempo acá, pues, ya no sé ni cuánto, no sé si es como un año de estar trabajando con el tema de la ansiedad, ¿no? Porque fue un tema que se desbordó en estos últimos años, ¿no? Aunque era un tema que estaba ahí en el colectivo, en realidad de estos últimos años, por lo que ya sabemos, hubo un boom. Y entonces decidimos lanzar este ebook que se llama Código Tortuga y que tiene por objetivo hablar acerca básicamente de la ansiedad, pero la ansiedad pues lleva de pilón a la depresión, ¿no? Entonces estamos hablando de esos temas. Y lo lanzamos pues hace como 3 meses y pues no tuvo el impacto que deseábamos, ¿no? Porque en realidad es un libro que quedó súper bonito. Y creemos que es de muchísima utilidad para las personas, porque pues lo hemos visto en nuestra consulta, ya sea en la consulta individual como en la consulta colectiva que damos entre las 3, nos encontramos mucho a las personas o están en estado de ansiedad o están en estado de depresión. Pero resulta que pues no tuvo impacto el ebook, o sea, no hubo... No tuvo impacto. ¿Y tú qué Eso. crees a qué se debió que no hubo el impacto? ¿Qué está pasando en la sociedad o en el colectivo o en el caso individual de cada quien? ¿Qué es lo que ustedes creen que está pasando? No sé, desde su respectiva especialidad. Estábamos pensando, yo creo que hay muchas vertientes, ¿no? O muchos elementos que pueden estar incidiendo. Claro. Uno de ellos es la resistencia que hay en cada uno de nosotros a mirar nuestro propio asunto, ¿no? Y eso, pues, yo lo veo mucho hasta en mí, ¿no? Lees algo que te llama la atención y dices, ay, mira, ese tema está interesante. No, pero yo, ¿para qué? Se lo voy a dar a fulanita o a menganita o que lo lea porque seguro le va a servir, pero yo no me hago cargo de lo mío, ¿no? Y huyo de eso y yo lo pondría, o yo lo que me puse a analizar desde mi lugar es la represión emocional, ¿no? Cómo nos han reprimido emocionalmente muchísimo por muchas causas. Y entonces no puedo conectar con que eso me está pasando. Y no lo tomo para mí. Sí, adelante. Sí, pero lo que pasa es que esto que estás diciendo, por ejemplo, la gran mayoría de la gente cree que es muy loable, incluyéndonos a nosotras, ayudar a los demás, ¿no? Entonces tú ves información y nos pasó también cuando lo hicimos con el de cáncer de seno, igual el de cáncer de mama, ¿no? Que la gente decía, wow, sí, pero no para mí, ¿no? Se lo daban o se lo recomendaban a quien ya tenía un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Cuando la intención era prevenir, ¿no? Hoy nos queda claro que la prevención no es posible. ¿Sí? Aunque nos la vendan, el sistema médico la venda muy bien, la verdad es que la prevención no es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también existe esa resistencia. No, pero es que la prevención desde el sistema, ¿no? Es hazte estos estudios cada 6 meses, ¿no? Ve a que te deformen las mamas en lo que te hacen el estudio, etcétera, etcétera. Y eso sí hace la gente. Pero te voy a decir por qué lo hace. Porque están siguiendo instrucciones que vienen de afuera. Es decir, no es alguna decisión que yo tenga que tomar que me implique voltearme a ver a mí misma, sino estoy siguiendo la instrucción que viene, digamos, de una figura de autoridad. Al que se le ha dado la autoridad. Pero fíjate, bueno, sí la figura de autoridad, pero atrás de eso el miedo. Ah, claro. Claro. Y es ahí donde yo creo que las personas, no sé, nosotros deberíamos instar a las personas a que adquirieran conocimiento. Exacto. Porque es la única forma en que ese miedo
por lo menos va a disminuir. Excelente. No se va a quitar, ¿eh? Porque, bueno, ya nuestra experiencia ha sido esa. En el fondo, las personas siempre guardan ese miedo que, bueno, de cierta forma, pues es algo natural, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, cuando ya es un miedo al futuro constante y permanente como es la ansiedad, ya no se volvió natural. Exacto, sí. Pero fíjate, examinando un poquito, como decía Ivonne, mi propia historia, ¿sí? De mi propia resistencia para empezar, por ejemplo, un proceso de autoconocimiento, de yo ir a terapia, ¿sí? Y eso vamos, en el área psicoterapéutica, en cualquier técnica de intervención se tiene muy claro, ¿no? Las personas, las familias, no acuden a buscar ayuda hasta que no están en crisis. Punto. Es decir, hasta que la situación no ha rebasado su capacidad. ¿Sí? Entonces, solamente cuando te rebasa la capacidad, entonces es que buscas ayuda. ¿Sí? Pero yo me acuerdo un proceso previo, digamos, a la crisis, ¿no? Porque efectivamente yo tuve una crisis que me hizo ir a terapia, ¿sí? Pero en un proceso previo que yo intenté ir a terapia, tuve una sesión con alguien que me dijo que yo no necesitaba terapia, ¿no? Ok. Todo el trabajo que me costó ir para que me dijeran que no necesitaba yo terapia. ¿Qué haces aquí? O sea, Sí, claro. Pero al final, ese proceso implicó, o sea, el reconocer que hay algo malo en mí. ¿Sí me explico? O sea, malo, limitado, deficiente. Que ¿sí? no está bien. Que no está bien. ¿Sí? Y eso da vergüenza. O sea, para mí una de las grandes variables que está detrás de la resistencia y que por eso ponemos muchas defensas o muchos argumentos como los que nos ofrece el sistema médico, ¿sí? ¿sí? Es la vergüenza, porque la vergüenza implica reconocer, ¿sí? que yo no me siento completa, que tengo un defecto. Y voy a poner un ejemplo muy que me acaba de suceder ayer, ¿sí? Y que después me gustaría ver el conflicto biológico, aunque ya más o menos lo tengo claro. Pero ayer se me terminó de romper una muela acá abajo. ¿Sí? Y entonces ahorita traigo el hoyo. Claro, no se ve, ¿no? Pero se siente horrible. sí. ¿Sabes? Sí. Y además la expectativa de tener que ir a componer eso y a que pongan algo ahí, porque la verdad sí es necesario, o sea, es... ¿no? Pero lo que me doy cuenta es que me da vergüenza, siendo profesional del área de la salud, hablando de este tipo de temas. ¿Sí me explico? Sí. Especialista, donde además pues, estamos aquí haciendo videos y tratando de que la gente se voltee a ver a sí misma, ¿no? Ajá. Y se me rompió una muela. Que digo, ya estaba rota, ¿no? O sea, ya nada más terminó de romperse lo que quedaba, ¿no? Pero porque me siento defectuosa. ¿Sí? E incluso ahorita no es muy intenso, pero tengo ganas de llorar porque me siento defectuosa. Sí. Entonces, no volteamos a vernos, no iniciamos este proceso de autoconocimiento hasta que efectivamente llega la crisis y ya tengo que reconocer que no puedo. Porque no reconocemos, nos da vergüenza, pena, ¿sí? El reconocer para nosotros mismos, ¿sí? Que no somos perfectos, ¿sí? Y entonces, aunque efectivamente tengo conocimiento, y claro, el conocimiento me permite lidiar con el asunto, ¿no? Lidiar con ello mejor, pero el sentimiento sigue estando ahí, la vergüenza sigue estando ahí, ¿no? Y eso queda reforzado por la sociedad en la que vivimos. Claro. ¿no? Porque hay que reconocer que vivimos en una sociedad, ¿no? Que dicta ciertos parámetros, en donde te dicen que este estado ansioso es un estado de estrés normal. Porque pues como vivimos en esta carrera contra el tiempo y que pues te tienes que levantar temprano, tienes que ir a trabajar, tienes que llevar a tus hijos, tienes que hacer
¿no? Se nos inculca y ahora desde muy temprano, desde muy temprana edad, que además de ir a la escuela, tienes que ir a la clase de computación, inglés, natación, karate, ballet, Piano. fútbol, piano, violín, ¿no? Y estamos en un constante estrés que ya se nos hizo de lo más normal, ¿no? Y no podemos ubicar que en realidad hay un proceso de ansiedad importante, ¿no? Y cuando llega esta crisis que dices, que en el caso de la ansiedad se representa con estos ataques de pánico, lo único que quiero es quitar el ataque de pánico solamente. Y entonces me dan medicamento o me dan o sea, quiero una receta que me digan, haces 1, 2, 3 y ya está, ya no tienes el ataque de pánico. Pero no nos enseñan y no queremos hacer un proceso interno de mirarnos a nosotros mismos de qué está pasando en realidad, ¿no? ¿Por qué tengo ese alto nivel de ansiedad o de... Por eso, pero además la ansiedad o el trastorno de ansiedad se prolonga a lo largo del tiempo porque tenemos muchos medios, o sea, recursos socialmente aceptados como el tabaco y el alcohol, sí, que además forman parte de la convivencia, claro, como los socialmente aceptados, ¿no? Digo, los otros también, ¿no? O sea, estamos hablando de las drogas más duras, quizá, ¿no? No, bueno, pues ahora la marihuana que ya está socialmente aceptada. Claro. ¿No? Pero hay algo interesante, porque por un lado están estas drogas, pero por el otro lado están las otras drogas, ¿no? Las que prescribe el psiquiatra, ¿no? Claro. Y que la persona prefiere estarse tomando esos medicamentos psiquiátricos a encontrar la causa real de su ansiedad. Lidiar y enfrentar lo que está de fondo. Exacto. Sí. Y entonces, bueno, yo colocaría, retomando, ¿no? ¿Cuál es la resistencia finalmente a iniciar un proceso de autosanación? Es que, bueno, en mi caso, a mí que alguien me tenga que decir lo que tengo que hacer, ¿no? O que me abra la ventana de mi sombra, de la parte oscura de mí, hijo, eso sí me cuesta. A mí, ¿no? Porque qué vergüenza. Exacto. Pero entonces, ¿Cuál ha sido tu experiencia, Larisa? Porque tú has estado siendo parte de esto. Digo, trabajas con nosotros en el equipo, pero a final de cuentas, tú leíste el libro. Sí leí el libro y mi experiencia efectivamente es de negación primero, ¿no? Claro que yo no, o sea, pues sí tengo esto, pero no es porque tenga ansiedad, es porque hay estrés en mi vida, porque tengo muchos temas, muchas cosas que resolver, pero no es ansiedad, es solo el día a día normal, ¿no? Y bueno, ya cuando además giramos hacia el tema de la depresión, lo negué rotundamente. Cuando me dijiste, oye, ¿me apoyas con este tema? Y dije, por supuesto que, o sea, te estás equivocando de persona. No, soy yo. Te estás equivocando de persona. Claro, pero ya cuando entras a ver el contenido del libro, pero en conciencia y aceptando, bajando esta resistencia, a lo mejor, digo, puedo perder la vergüenza con ustedes, ¿verdad? No sé si lo puedo hacer en el afuera aún. Pero el tema principal es que justamente por esta vergüenza o esta resistencia, la gente no busca ayuda, ¿no? No, o sea, dice, sí, claro, es que hay que tener un espacio donde te sientas en confianza, donde un espacio terapéutico, pero empezamos porque las personas ni siquiera llegan al tema ese, porque hasta de buscar ayuda, porque hasta el tema de decir, creo que necesito ir a terapia o recomiendan un terapeuta, es así como de, ¿qué tienes?
¿estás bien? Ay, pero sí, sí. Te O sea, ves bien, no te bien. ves loca. O sea, te ves bien, o sea, ¿tienes algún ¿Por qué no problema? sabes? Bueno. Exacto. Entonces ya, y entonces cuando llegas con la amiga y que te dice, ay, pero ¿estás bien? O sea, sí tengo una terapeuta, es buena, pero ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ahí dices, güey, sí, o sea, perdón. Bueno, sí, sí, en realidad, de verdad, necesito terapia. Entonces ahí viene el primer punto, ¿no? Que a lo mejor ya lograste en un poquitito tocar el voltear a verte y la gente alrededor, no te, en lugar de decirte, wow, sí, súper bien, dicen, ay, no. ¿Cómo? Entonces hay que primero, bueno, yo lo que pensaría, y ustedes me dirán, es cómo logras eso de decir, de no escuchar y de verdad voltear a escucharte y decir, sí lo necesito, sí es importante para mí, sí estoy en el momento preciso para hacerlo, ¿no? La Creo que verdad, ese es el punto la de verdad, muchas personas. hay que dejar de decir cosas. Es decir, yo te puedo decir, o sea, claro, yo soy un caso especial, o a lo mejor nosotros somos un caso especial, en el sentido de que somos profesionales del área de la salud y la formación académica, en mi caso, te requiere la terapia. Entonces, y la formación académica además me brindó un grupo de personas donde todos estábamos en la misma circunstancia, ¿me explico? O sea, el análisis era obligatorio. Entonces, finalmente tienes un grupo de contención donde todos tenemos la misma experiencia. Pero fuera de ese grupo, o sea, del grupo de compañeros, de colegas psicoanalistas, yo no le digo a nadie que voy a terapia, ¿me explico? Sí, entonces, si tú no estás inmersa en un grupo donde todos comparten la experiencia porque se están formando en una técnica de intervención terapéutica, ¿sí? El amigo de calle de la secundaria, ¿no? Sí, no. Ni pío. O sea. Claro, digo, pero estamos hablando en relaciones de amigos, ¿no? Pero, y también, o sea... Y la ahorita familia tampoco. y la familia. Ahorita me vino otro tema similar, o sea, tiene mucho que ver, que es, por ejemplo, cuando dices, creo que tengo ansiedad, o creo que tengo depresión, pero ¿en qué momento es el punto para buscar ayuda? Y también volvemos a lo mismo, si yo llego con mi amiga y le digo, ay, partner, creo que tengo, no sé, no me estoy sintiendo bien, creo que tengo depresión. Ay, exacto, volvemos a lo mismo de que si yo voy y le pido consejo para un terapeuta, un contacto para un terapeuta, es igual de, no, pero estás bien, pero pues sí, ¿por qué? Si tienes todo, mira, tienes tu casa, tu coche, tus hijos, tu marido, tu whatever. No, entonces siempre es eso. Entonces, ¿cuál es ese punto en que estás pasando por un proceso que, claro, tú nos platicabas el tuyo, pero tú eres una experta en el tema, tú eres una experta en el tema, tú eres una experta en el tema, pero la gente normal de a calle Sí, claro. es así como, ¿dónde es el momento en el que digo, sí necesito ayuda? Pero sobre todo perder esta vergüenza y este tema de resistencia para reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Yo creo que ahorita en estos tiempos estamos viviendo un proceso en el cambio de nuestro concepto de la salud, ¿no? Y es muy afortunado porque en este proceso lo que está sucediendo es que el individuo se está haciendo responsable de sí, ¿no? Claro que a nosotros nos encantaría que ya fuera la humanidad completa, pero no, vamos de poquito en poquito. Y algo que dijiste, Diana, o sea, tiene que estar la persona en crisis, pero en crisis de verdad, para que entonces decida, creo que sí voy a ir a la terapia, ¿no? Que alguien llega, oye, va con el médico y le dice, oiga, señora, vaya usted a la terapia, ¿no? O sea, tome su tratamiento médico, pero vaya usted. Que bueno, también esa parte
de que tú te encuentres un médico que te diga, oiga, necesite un acompañamiento terapéutico con algún tipo de terapia psicológica, pues es raro. A menos, porque a mí me ha tocado que sean médicos como lo que nosotros hacemos, o que sea un médico en donde ya no sabe qué hacer con la persona y dice, ay, no, ya vayas al psicólogo. Sí, eso sucede todavía, ¿no? Sí. Pero sabes que, Eugenia, ahí hay otro punto, que además ni siquiera los médicos te mandan al psicólogo, te mandan a terapia, te mandan directito a psiquiatría, bueno, al psiquiatra. Ah, mira, te voy a mandar con mi amigo fulanito que es psiquiatra, y no te mandan a un proceso terapéutico. Bueno, es que si la persona es afortunada, el mismo psiquiatra le va a dar el proceso terapéutico. Claro, que ahora con la demanda que tienen los psiquiatras, ¿no? Porque yo creo que no tienen tiempo. ya nada más es, tome su receta y regrese en 2 meses para volverle a surtir la receta y ya no habló con el psiquiatra, ¿no? Sí, pero fíjate, este es un fenómeno interesante porque efectivamente durante estos años, desde el 2020 para acá, ¿no? Durante esta crisis mundial, ¿sí? Hubo un incremento. O sea, los psicólogos lo sentimos, ¿sí me explicó? La gente empezó a buscar ayuda, pero los psiquiatras están saturados, es interesantísimo, ¿no? Porque al final, vamos, sin menospreciar la psiquiatría, ¿sí? Pero al final del día a menos que el psiquiatra tenga una formación en una técnica de intervención terapéutica, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a medicar. ¿Por qué? Porque pues, la psiquiatría es la especialidad de la medicina que su recurso es el medicamento, ¿no? Pero a mí me llama la atención que hay psiquiatras con lista de espera. Sí, de 3 y 6 meses. ¿No? Y entonces, pero otra vez, ahí está planteada la resistencia, porque entonces el concepto que sigue teniendo la gente es de que lo que a mí me pasa se quita con un medicamento, ¿no? Y claro, puede disminuir. Sí, sí ayuda, Sí, o sea, sí ayuda. Sí hay momentos de crisis donde el medicamento psiquiátrico puede ser muy oportuno, ¿sí? Pero no te va a solucionar la fuente, ¿sí? La causa del problema, la causa de la angustia, sobre todo en un periodo de tiempo donde hubo pérdidas, ¿sí? Graves, porque además hubo muertes en la familia, donde además la gente no se pudo despedir, ¿sí? Y ya no porque volvió el a ver. familiar entraba al hospital y le entregaban después una cajita de cenizas, y entonces, ¿qué pasó? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, cualquier cantidad de duelos no elaborados, ¿sí? Hay una rabia profunda porque no entiendes qué pasó. ¿Sí me explico? Hay miedo. ¿Sí? Luego además fue una circunstancia donde te obligan a convivir con la familia cuando nunca estás ahí, ¿no? Sí. Porque además pues, el trabajo, la escuela, Todo se ¿no? vuelve en línea. Entonces se vuelve en espacios vamos, donde la gente ya no tiene su punto de fuga. ¿Me explico? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo muchas relaciones de pareja, ¿sí? Que terminaron durante este periodo de tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, tienes ahí todo un fenómeno, o sea, una aparente causa externa que impactó en la sociedad, en los núcleos familiares, a nivel individual, ¿sí? Donde también hay distintos puntos de vista con respecto también a las famosas inoculaciones, ¿no? Entonces hay separación, ¿sí? No, hay muchísimo. Hay conflicto en el territorio, ¿sí? Y todo eso, pues claro, a lo mejor un medicamento psiquiátrico nos va a ayudar a disminuir la intensidad de la respuesta, ¿sí? Ujú. Pero el medicamento psiquiátrico, su función es esa precisamente, para que tú puedas tener la claridad suficiente, ¿sí? Para poder resolver el asunto. ¿Sí me explico? O sea, voltear a ver cuál es la causa de este denominado trastorno, ¿no? Trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, ¿no? Y qué otra cosa iba a decir, que al final esta parte donde está los síntomas de ansiedad están muy normalizados, Ajá. ¿no? Porque el insomnio está muy normalizado. Sí.
Y es como normal tener problemas de insomnio. Sí, es todo. No es normal, es un síntoma de ansiedad. sí. ¿Sí me explico? O de depresión. Y es como te digo del cigarro, o sea, yo veo mis amigas que fuman, ¿no? Que además me la puedo fumar, me puedo pasar muy buena charla con ellas, ¿no? Y acompañarlas con el cigarro porque a mí me gusta, ¿sí? Y entonces, por supuesto, me gusta también por ansiedad, pero me queda claro, ¿sí? Cómo es un medio a través del cual manejan su propia ansiedad por las circunstancias de su vida. ¿Sí me explicó? Entonces, pero entonces hay que resignificar también, o vamos, entender cuándo la respuesta de ansiedad, ¿cómo te diré? ¿Cuál es el mensaje? Que era lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que la emoción o que esta sensación que denominamos ansiedad o angustia, ¿sí?, nos está queriendo decir para poder atender la situación, ¿no? Fíjate, ahorita que estás diciendo que las estoy escuchando, que es bien padre hacer como un resumen de lo que hemos ido atravesando, y de lo que decías, o comentábamos con Larisa, de la necesidad de tener un espacio donde poder hablar y donde sentirse cómodo y acompañado, y un lugar en donde yo puedo llegar y decir, hijo, me estoy sintiendo mal, no sé exactamente qué, creo que necesito una terapia, ¿no? Puede ser. En lugar de que la amiga diga, ay, pues sí conozco uno, pero ¿de verdad te sientes mal? ¿No? Pero En además, lugar ¿por qué de vas a eso, terapia? Si pues, para eso estamos nosotras, Claro. ¿no? Cuéntanoslo. ¿Qué vas a pagar? digo, en lugar de eso, que realmente te encuentres en un espacio donde te digan, claro, por supuesto, a ver, vamos a platicar, siéntate. Vamos a que te puedas expresar y poder decidir, mira, creo que necesitas un tanatólogo. Oye, unas esencias florales te caerían muy bien, ¿no? O ¿por qué no haces algo de arte? A ver, dibuja tu problemática. Donde no te vas a sentir juzgado. Eso Exacto, es donde no te lo vas a más sentir importante, juzgado, porque ¿no? la diferencia, y qué bueno que lo mencionas, porque la diferencia entre ir a charlar con los amigos o las amigas e ir a charlar con un profesional, ¿sí?, con un entrenamiento, está en quién te escucha, está en la escucha. ¿Sí me explico? La calidad de la escucha. En la calidad de la escucha, porque generalmente las amigas, con el mejor deseo o la mejor intención de ayudarte y para ellas no tener que cargar contigo, te van a dar, claro, te van a dar soluciones, las que sean. Sí. Vámonos a comer, tomamos el vinito y fumamos. Y en el mejor de los casos, Jodiendo, Diana, o sea. en el mejor de los casos te van a ofrecer esos, pero hay muchas y yo acepto que a mí mi mente así es y a veces así me pasa, que me empiezan a platicar, pero mi mente está de pagué la tarjeta. Ah, sí, pagué la tarjeta. Ay, no me digas que O sea, mal, ¿te escucha? Ay, le di de comer al perro. O sea, entonces sí, claro, no hay calidad de escucha. No hay A lo calidad de mejor escucha. Ay, bueno, sí, ya vamos a comer y ay, me dijo que se sentía mal, pero ay, no sé, ya, quién sabe. Sí, Entonces, es eso. es eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir a charlar con tus amigos e ir a charlar con un profesional? La calidad de la escucha. Sí. ¿Quién te escucha? Entonces, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. ¿No? Y la idea entonces de este proyecto, porque esto donde estamos llamado Restaurando al Ser, es un proyecto, ¿no? Que últimamente que hemos estado haciendo los videos con Eduardo Durán, ¿no? Me ha dado por decir, es este lugar físico etérico, ¿no? Porque ya no solo es tenemos un lugar físico, que es maravilloso, ahí en el sur de la Ciudad de México, pero también es un lugar etérico como esto, porque estamos haciendo un video que se va a quedar en el etérico, quién sabe dónde va a llegar, ¿no? De pronto ya nos contactan así de algunos lugares ya lejanos, extraños, que nos conocen, y está padrísimo, pero es un lugar donde se vuelve más que una terapéutica, se vuelve un espacio, una comunidad de crecimiento, un lugar donde puedes ir no a terapia, sino a nada más estar y divertirte y pasarla
pero con esta calidad. Sí, sí, pero con esta aceptación, ¿sí? Porque al final del día lo que te da el espacio de contención, sea una terapia o simplemente una buena reunión, ¿no? O un taller, ¿sí? Es el que puedas estar y ser tú, ¿no? Porque justo, bueno, es que han dicho muchas cosas entonces, pero ahorita siguiendo mi asociación, justo ayer doy clases. Una de las múltiples cosas que hago es que doy clases en línea, en inglés, en China, ¿no? Porque colaboro con una asociación norteamericana que está difundiendo el psicoanálisis en China. Entonces, una de las cosas que charlaba yo con mis alumnos, ¿no? Con mis alumnas, porque son todas mujeres, es como la parte más difícil al final para todos, o sea, para el paciente, para el analista, es ser auténticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, ¿sí?, que nos pone lineamientos imaginarios del deber ser, ¿sí?, que en realidad no tienen nada que ver con la esencia de lo que somos a nivel biológico y a nivel espiritual, ¿no? Y cómo, digo, retomando la parte de la que yo no hablé, que evidentemente es la parte espiritual, ¿sí? Lo corté porque ya se me hacía muy larga la presentación, ¿no? Pero al final, claro, por una pérdida, ¿no? Terminé en un proceso de búsqueda espiritual porque me estaba yo terriblemente deprimida, ¿no? O sea, a mí la melancolía me gusta, además. Me gusta el término melancolía porque me describe muy bien. Y fue ese proceso depresivo, ese proceso melancólico el que me llevó a iniciar un proceso de búsqueda espiritual, ¿no? Y hoy, ya también después de un largo recorrido, ¿no? Y en ese mismo proceso, por supuesto, llego a las leyes biológicas, pero es como, son estos tres pilares, ¿no? Donde el pilar de cada una de nosotras es, digamos, lo que nos diferencia es la profesión de donde venimos, el área de especialidad, ¿sí? Pero en realidad los otros dos pilares que tenemos en común son las leyes biológicas y la parte espiritual, que también la formación espiritual venimos de distintos sistemas de pensamiento, ¿sí? En realidad lo que nos hemos dado cuenta es que, o bueno, de distintas escuelas, ¿no?, o formaciones, pero lo que nos hemos dado cuenta es que la base, ¿sí?, es la misma. Es decir, la enseñanza es la misma, ¿sí? Entonces, y bueno, es que ya mi asociación se va a otros temas, ¿no? Porque hace rato que decías, ¿no?, que de esta experiencia que estás atravesando ahora de no poder dormir, porque bueno, se terminó todo un periodo, ¿no? Pero yo pensaba, yo dije, te escuchaba y yo decía, qué gracioso, ¿no? Porque al final del día, claro, es algo que has venido trabajando años, ¿no? O sea, como que el problema lo tenías identificado desde hace años, ¿no? Y te quedaba muy claro. Y entonces, claro, tú piensas que ya lo trabajaste, pero hasta que no llega la solución real, es decir, cuando la amenaza desaparece de manera concreta, biológicamente hablando, es que viene la verdadera solución. Físicamente, claro. Físicamente. Hasta que tu cuerpo se entera. Sí, hasta que tu cuerpo se entera que ya se ha solucionado, ¿no? O sea, cuando la solución es... Y me acuerdo mucho porque en alguno de los cursos que tomamos con Marco Pfister, Marco lo dijo. La solución tiene que ser en el afuera, o sea, en lo material. En lo material, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, entonces es como ahorita la situación, digamos, de persecución, de amenaza, ¿no?, que tiene un poco más de un año. Claro, la hemos manejado y hemos lidiado con ella y bueno, ya duermo mejor y claro, florecitas y a veces clonazepam, porque ¿no? Pero en realidad, hasta que no venga la solución concreta, una determinación concreta por escrito, en este caso, que es un asunto legal, ¿sí? ¿Sí? Exacto. No hay una solución.
Sigues viviendo en estado de alerta todo el tiempo. ¿No? Así es. Tienes las herramientas para lidiar con eso Exacto. y para bajar la masa conflictual Exacto. en ¿Sí? ese tiempo, pero a final de cuentas, cuando llegue la solución física, va a haber un proceso, Sí. el que sea. Pero entonces, si esto nos pasa a nosotros, que además tenemos recursos, ¿sí? Conocimiento, porque al final es los recursos que tenemos vienen del conocimiento, ¿no? Del conocimiento adquirido en el afuera de otras disciplinas, ¿no? Como particularmente de las leyes biológicas, ¿sí? Del proceso de autoconocimiento. Pero aún con esas herramientas, pues somos seres vivos, somos mujeres. Sí. Las personas de carne y hueso. afuera de la calle, como yo, por ejemplo, este tema de ansiedad y depresión, ¿cómo los distingues? ¿Cómo dices? Por ejemplo, ustedes hablaban hace ratito, el insomnio puede ser depresión o puede ser ansiedad, ok. Pero en realidad, ¿en dónde radica ese punto en el que dices, sí tengo depresión o no, es ansiedad? En el estado de ánimo. Es decir, la depresión se caracteriza por un estado de ánimo de tristeza, ¿sí? Por una sensación de sentirte vacía, ¿sí? Tú, ¿sí? De sentirte poco valioso. Aunque en el afuera no lo seas así. Aunque en el afuera aparentes otra cosa, ¿sí? O sea, porque al final, ya digo, este es otro tema, ¿no? Que a lo mejor tratamos en breve, que es la parte de las defensas. Ok, sí. ¿Sí me explico? Sí, porque en realidad esta tristeza, que sí está presente, pero que está la represión emocional, que viene de una educación, una negligencia emocional generalizada en este mundo, Claro. en donde, aunque yo esté triste, no me permito la tristeza. Y entonces estoy en un estado de distimia, ¿no? Que es un estado plano, en donde mis cambios emocionales son súper leves, ¿no? O no los hay. O sea, estoy alegre y es como... ¿no? O sea, así súper, así, ¿no? Que eso es este estado depresivo, pero la ansiedad es un poco como la hiperactividad, ¿no? Podríamos, ahora que está tan de moda la hiperactividad... Sí, pero la hiperactividad es un estado ansioso. signo, es un síntoma de ansiedad. Es un síntoma de ansiedad. Y entonces, vamos a la escuela y entonces, pero saliendo de la escuela nos vamos al desayuno y luego vamos acá y luego vamos allá y tengo que hacer esto y ¿no? Y al final del día, pues sí, fui muy eficiente, pero en realidad es un estado ansioso, ¿no? No puedo estar en paz, la silla me pica, me muevo, ¿no? Otro tema que me gustaría que me aclararan es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. ¿Es lo mismo? No sé, ¿qué me pueden decir de los ataques de pánico? Eugenia. Bueno, los ataques de pánico son una serie de síntomas que se exacerban en donde la persona tiene dos cosas, miedo a morir o miedo a perder el control. ¿No? Desde la parte física, fisiológica, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, tiene taquicardia, y los pacientes refieren sentir que el corazón se les va a salir, ¿no? Así de los brincos que le da. Tienen dificultad para respirar, sienten que aunque pueden entrar aire a sus pulmones, no es suficiente, como que no están oxigenando normalmente. Pueden sentir que en cualquier momento, además, el corazón se va a parar, ¿no? Pueden sentir también un nerviosismo que los hace hasta tener temblores generalizados, ¿no? Lo que más asusta al paciente es esto, o que se va a morir o que va a perder el control. A mí una vez, a ver, tú dime si esto era, una vez me pasó en una tienda, a mí no me gustan los lugares con mucha gente, y me llevaron a una tienda
en domingo, hora pico, ¿no? De estas tiendas grandes que venden muchas cosas a mucho volumen. Y estaba así. Y de repente yo sentía que el pasillo hacia la salida era muy lejano, y empecé a sentir que me faltaba la respiración, pero mi reacción era que quería yo llegar a la salida lo más rápido posible. Y en el trayecto quería ir golpeando a la gente, ¿sabes? O sea, así como una loca. Desesperada. Yo no sé si eso fue un ataque, pero a mí me angustió porque dije, o sea, sí realmente ya me estoy volviendo loca, ¿no? Y me entró este miedo y vergüenza. Porque ¿cómo es posible que yo no pueda ir a una tienda? Y bueno, esa era una tienda pues de estas que venden muchas cosas, pero igual a un centro comercial en un domingo a las 4 de la tarde, por supuesto yo no me paro porque de verdad me pongo muy mal y me pongo agresiva, ¿sabes? Entonces me asusta, pero también me da vergüenza, pero también me niego a aceptar que algo está pasando mal en mí. Pues eso se puede diagnosticar como un ataque de pánico, ¿no? Y es interesante porque la persona o siente que se va a morir o siente que va a perder el control. Y perder el control es así como, no, ¿cómo voy a perder el control yo en medio de todos estos, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Y me acuerdo que mi terapeuta, que en aquel entonces ya empezaba yo en un proceso terapéutico, me decía, siempre carga una botellita de agua y le das traguitos chiquitos, poquitos. No, bueno, yo No. no. Sí, las primeras veces que una persona tiene este tipo de ataques, sí se asusta mucho y sí van al hospital porque verdaderamente se sienten que se mueren. Pero una vez que ya se dan cuenta que el médico los revisa todo está perfecto, nada está alterado, y le dice, vaya con el psicólogo o vaya con el psiquiatra, empiezan a aprender a manejar sus ataques de pánico. No voy al psiquiatra ni voy al terapeuta tampoco, pero ya sé que aunque me sienta así desesperadísima, casi siento que me voy a morir, el corazón se me va a parar, no voy a poder respirar, etcétera, no me va a pasar nada, ¿no? Y yo conozco pacientes que me dicen, no, yo ya lo tengo controlado porque cuando me da el ataque de ansiedad, sé que esa taquicardia que estoy sintiendo y esa desesperación porque el aire no entra en mis pulmones, lo controlo haciendo respiraciones profundas, ¿no? Y justo ahorita que tocas este tema, en el libro de Código Tortuga vienen unos ejercicios. Estos ejercicios podrían hacer esta parte preventiva, o no preventiva, sino ya cuando sientes... Sí. Estos ejercicios sí ayudan a controlar lo que está sucediendo en ese momento en la fisiología de la persona, pero no resuelve el por qué tiene esos ataques. Y fíjense que he estado tomando unas clases de neurobiología del comportamiento humano y constantemente el médico que está dando este diplomado nos ha repetido, y lo cual me ha hecho muy feliz, que la terapia sí cambia el comportamiento humano. La terapia sí modifica las estructuras del cerebro. O sea, no es, ay, no, ni sirve, ¿no? No, ya está desde las neurociencias en los estudios que han estado haciendo, ha demostrado, ¿no?, que hay cambios estructurales a nivel cerebral tomando una terapia. Entonces el ejercicio de respirar profundamente sí ayuda. Los ejercicios que tenemos en Código Tortuga, claro que ayudan, pero son los recursos que tengo a la mano en el momento que me está dando el ataque. Ahora hay que resolver por qué tengo el ataque. Oigan, chicas, y entonces, ¿cuál es el fondo de la depresión y de la ansiedad? ¿Qué hay abajo? ¿Cuál es
que es O sea, lo que lo de está la generando. ansiedad, al final del día, es la percepción de una amenaza. La percepción de una amenaza, o sea, ¿qué resulta amenazante para ti? Pues puede haber diversidad en tanto seres humanos hay. ¿Sí me explico? Porque Ajá. es la percepción, que puede ser una amenaza real, por supuesto, ¿sí? O más bien, en algún momento hubo una amenaza real. Exacto. ¿Sí? Y que después, a ver, cuando hay una, esto tiene que ver con el trauma, ¿no? O sea, cuando hay una situación, y bueno, el trauma con el shock biológico, cuando hay una situación que nos rebasa, que es parte de lo que dice la primera ley biológica, ¿sí? Una situación inesperada, intensa, vivida en soledad, aislamiento y silencio. Así es, ¿no? Pero vamos a quedarnos ahorita con los dos primeros criterios, inesperada e intensa. ¿Sí me Dramática. explico? Ujú. Traumática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rebasa nuestra capacidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, eso genera un shock biológico. Eso en psicoanálisis se le llama huella anémica. Es decir, se genera una memoria celular, pues. Para terminar con todo, ¿no? Se genera una memoria celular. Esa memoria celular se va a quedar ahí. Para el resto de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando a lo largo de la vida, a lo largo de mi proceso de desarrollo, yo me encuentro con situaciones que se asemejan al evento real, ¿sí? ¿Sí? Se despierta ese mismo proceso biológico con la percepción de amenaza. ¿Sí me explico? Entonces, puede que el evento real no sea el mismo, sea algo similar, pero se siente igual. ¿Sí me explico? Entonces se activa esa memoria. Entonces, por lo tanto, se activa todo el proceso biológico vinculado, ¿no? Entonces, por eso de repente pareciera que no hay en el exterior algo lo suficientemente intenso que detone la respuesta, ¿sí? Pero lo que pasa es que el detonador puede ser muy pequeño, ¿sí? Si existe la memoria celular, y además esa memoria celular está o carga, digamos, con otras experiencias similares que se han venido acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Digo, yo se lo explico a mis pacientes, es como muy sencillo. O sea, tú tienes un bote en tu cerebro donde se va llenando de experiencias, ¿no? Entonces, es como la gota que derramó el vaso, así, ¿no? Entonces llega un momento en que una experiencia pequeña ya no cabe. Así, y desborda. Y entonces desborda todo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el proceso terapéutico? Cualquier técnica de intervención terapéutica está diseñada ¿para qué? Para vaciar el bote. De poquito en poquito. De poquito en poquito, ¿sí me explico? ¿Para qué? Para que una nueva experiencia no lo desborde, sino que tengas la capacidad de pues, voltear a ver, bueno, ¿y esto de qué se trata y qué voy a hacer con él? ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en la terapia de MDR, y esto tiene que ver también con el tema de las defensas, al final del día estamos hablando de que son respuestas biológicas que están diseñadas para la vida. Es decir, son sistemas de adaptación para la vida, ¿no? Que se entorpecen, ¿sí? O se cronifican cuando no hay soluciones reales y entonces empieza a acumular. ¿Se me explicó? Pero al final del día lo que hay que entender es que son respuestas de adaptación. Es parte de nuestra evolución. Es parte de la evolución, ¿no? Entonces eso nos lleva, por ejemplo, al concepto de mecanismo de defensa, que se maneja mucho en el área de la psicología del psicoanálisis, ¿sí? Esto, otra vez, los mecanismos de defensa, bueno, son inconscientes por definición, ¿sí? Y se implementan de manera automática, ¿sí? Estos mecanismos de defensa, digo yo, hoy los relacionaría mucho finalmente con las respuestas biológicas, ¿no? Con los procesos biológicos que describió Hammer, ¿no? Particularmente ya, digo, un poquito avanzado el tema de Hammer hablando de las constelaciones cerebrales, ¿no? Pero bueno, al final del día, el concepto es que son mecanismos de adaptación para la vida. ¿Sí? Entonces tú decías hace rato que la primera respuesta que tenías ante una situación era negación. No, yo no. Eso no, claro que no me pasa. Ese es un mecanismo de defensa. ¿Sí? ¿Es malo? No. ¿Sí? Me tiene aquí. Es de sobrevivencia, claro. Es de sobrevivencia, pero ¿por qué se presenta? Es decir, hay que ver
¿cuál es la adaptación para la supervivencia? Es que en ese momento no tienes los recursos para poder lidiar con la situación. Luego entonces no la puedes ver. Claro. ¿Sí? Luego entonces, ¿eso me pasa? No. ¿Se me explicó? Entonces, es como... la defensa está ahí por alguna razón. ¿La defensa se puede exacerbar? Sí, se exacerba. ¿Sí me explicó? Pero pero no es mala. ¿Por qué? La negación particularmente no tiene, o sea, ahorita no tienes los recursos. Entonces, ¿para qué te vas a meter a ver un problema si no tienes con qué lidiar? Claro. ¿Se me explicó? ¿Qué pasa? Que es la otra parte donde entra la parte espiritual, tu yo superior, que te va guiando a que adquieras los elementos. ¿Para qué? Para que puedas ver ese problema. Entonces dices, ay, pues creo que sí me pasa, ¿no? Pero ¿cuándo lo ves? Cuando ya tienes un recurso o se te abrió una ventana. Y entonces ya sabes que puedes ir por allí para poder tratar eso. ¿Sí me explico? Y algo que de lo que estás diciendo, Diana, que a mí me parece súper importante, es que ¿cuándo es que tú te das cuenta? ¿O cuándo se abrió esa ventana para que tú puedas adquirir recursos y darte cuenta para que es un problema y que hay que resolverlo? Pues precisamente cuando estás haciendo el trabajo espiritual. De otra forma, no se abre. Porque de eso se trata, estar aquí en este plano físico. Y que ese trabajo espiritual tiene un acompañamiento. El trabajo espiritual nunca es en soledad. Nunca es en soledad. Tienes que tener un acompañamiento que te dé ese sostén aquí terrenal en el que digas, puedo soltarme a lo que sea, ¿no? Y algo que me queda claro también ahorita que mencionas estos mecanismos de defensa es que nuestro cuerpo es inteligentísimo y jamás te va a llevar a entrar a un lugar al que no puedas. Siempre vas a estar en el mejor lugar. Así es que también algo que yo quería recalcar era que la ansiedad y la depresión son respuestas perfectas para tu situación de vida actual. Es perfecto, tampoco es... A ver, porque en la sociedad en la que estamos hay una carrera de lucha en contra de. Lucha contra el cáncer, lucha contra la depresión, lucha contra la diabetes, lucha contra bla, 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 bla. Cuando todos son recursos perfectos de nuestra biología para poder lidiar con las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? También la gordura, la obesidad, son perfectas, ¿no? Y ahí estamos, neceando en ir en contra de esto. Y entonces, para la ansiedad y la depresión, aplica también. Y entonces no es una lucha. De hecho, una de las técnicas, ¿no? O de lo que nosotros planteamos en el libro, pero además lo vamos después a profundizar ya con un webinar y algunos cursos, es que me quedo en la ansiedad. Cuando llega la ansiedad no lucho contra ella y quiero salir corriendo, huyendo, porque eso lo hace peor, sino que me quedo en mi ansiedad. Me quedo ahí para poder sentirla y poder escuchar el mensaje que me trae. Pero, Ivonne, te quedas ahí con un acompañamiento. Claro. Porque claro. solito, no. O sea, es combinado. Este Claro. trabajo espiritual con este acompañamiento, con esta sabiduría, conocimiento de qué pasa, y entonces me puedo quedar en la ansiedad, ¿no? Escuchando el mensaje que me trae, porque ya tengo la información, ¿no? Porque es que ahorita que están diciendo eso me vino a la memoria un paciente que tuve hace muchos años, ¿no? Bueno, en una sesión, claro, después de 3 años de trabajo, 3 veces a la semana, ¿no? Cuando finalmente pudo reconocer qué era lo que le había dolido, ¿no?
de una serie de experiencias que lo traían totalmente deprimido, desencajado, ¿no? Y era que le había dolido que en algún momento, ¿no?, por la circunstancia que estaba atravesando, se había dado cuenta que no tenía el matrimonio que él pensaba que tenía, ¿no? O sea, que él se dio cuenta de que su esposa no era la mujer que él pensaba, ¿no? Porque no lo apoyó ni a él ni a uno de sus hijos cuando atravesaron una situación Compleja. pues, compleja, ¿no? Y bueno, y montó toda una serie de defensas a no ver eso, ¿no? Y al final, cuando después de 3 años lo pudo ver, me acuerdo tanto porque además fue una sesión donde llegó y era un hombre además con un muro de goma, o sea, this big. O sea, una defensa para no Una contactar defensa, con las un emociones. aislamiento sentir. afectivo, el término que se utiliza es el aislamiento afectivo, ¿no? Y se rompió en sesión. Y lloró. Y era un hombre de 40 años, 40 y pucho de años, que lloró como niño chiquito, así, berreó, ¿no? O sea, con toda pues, el lenguaje corporal, ¿no? Así como un niño chiquito, lloró fácil como unos 10, 15 minutos, ¿no? En sesión, y dijo, es que, o sea, esta mujer no me quiere. No como yo pretendo. Sí, no, o sea, pero, y es así de, ¿y qué haces? Lo acompañas. Claro. Estás ahí con él. Sí, o sea, no me paré, ni lo abracé, ni a mi hijito, pobrecito. No, nomás es, lo acompañas en silencio. ¿Sí? No le dices, ay, no llores, ay, no, mira, todo va a salir bien. No, pero no. O sea, contienes, ¿sí?, en silencio y amorosamente aceptas que se quiebre, ¿sí? ¿Sí? Eso fue una sesión, ¿sí? Y ese fue el parteaguas del tratamiento, ¿no? Claro, meses después, como es natural, se divorció. Sí, pero está genial esto porque o sea, ese es el proceso, ¿no? Exacto. O sea, llevo un proceso terapéutico que me va dando herramientas, me va construyendo, me va dando herramientas, me va construyendo para poder lograr traspasar mis mecanismos de defensa y llegar a este punto de quiebre en donde a partir de ahí viene como la subida, ¿no? Como ya la construcción del nuevo yo, ¿no? Sí. Que en realidad es la esencia divina, Sí. que le da la posibilidad de transformar su vida. Exacto, ¿no? Pero además es esta parte de... Es que me metiste ruido con esto de la esencia divina, pero sí. O sea, porque al final, hablando de la parte espiritual, ¿no? Que digo, yo lo tengo como muy marcado en mi vida, primero psicoanálisis, después escuela espiritual, ¿no? Pero la verdad es que el proceso terapéutico te va despertando de tu parte Te espiritual. despierta. Porque al final del día, una terapia cuyo objetivo es que aprendas a confiar en ti mismo o en ti misma, ¿sí? Esto te está enseñando a que escuches a tu Dios interior. Sí, es que lo que te lleva a la terapia es a voltearte, a verte y a escucharte. Y a escucharte, ¿no? Entonces, en el momento que te empieces a escuchar, aunque no le llames Eso tu Dios te habla interior, del le llames tu corazón o el inconsciente, ¿no? Que para mí en muchos, vamos, durante los años de formación en psicoanálisis, para mí, y porque para mí hubo una enseñanza de un profesor que dijo, es que los problemas que la mente consciente no puede resolver, si tú los sueltas y se los dejas al inconsciente, el inconsciente los resuelve, ¿no? Entonces ya después te comunicas, se las arregla para comunicarle al consciente cuál es la solución, ¿no? Entonces cuando yo entendí eso en la formación de psicoanálisis, yo creo que ahí fue cuando empecé a poder dormir, ¿no? Porque yo dije, ay, mi inconsciente, o sea, ¿hay alguien más adentro de mí que se va a ocupar de esto? ¡Ay, qué maravilla! Ahí te lo encargo. Ahí te lo encargo, ¿no? Yo me voy a dormir. Yo me voy a dormir. Entonces, claro,
con el paso del tiempo, cuando llego a la formación espiritual, me doy cuenta de que esa parte mía en el inconsciente, ¿sí?, que se ocupa de resolver los problemas, ¿sí?, es mi Dios interior. ¿No? Entonces, al final del día, el proceso terapéutico, un buen proceso terapéutico per se, es espiritual. ¿Sí? Pero, bueno, ahorita en tu narración realmente me emocionó porque cuando nos toca mirar, ser testigos del quiebre de alguien, de ver llorar a alguien, sobre todo a un hombre, es tan sagrado, es un momento tan sagrado. O sea, de verdad a ti como testigo te conecta también. Hace un par de semanas, ¿no? También uno de mis alumnos se quebró, ¿no? Y estaba avergonzado, ¿no? Estaba como, perdón, y tratando, ya sabes, de meterse la lágrima. Y yo, no, por favor, no. Sigue, continúa, conecta, quédate ahí, porque para mí es un gran honor poder ser testigo de este momento sagrado. Y se quedó así como... ¿De qué habla? ¿Ah? Y lloró, ¿no? Y ya se dio el permiso de conectar y de soltar y de llorar. Y que creo que es también uno de los grandes problemas de por qué tenemos ansiedad y depresión. Porque nos han castigado muchísimo esos momentos de vulnerabilidad. Que tienen que ver con la vergüenza, otra vez. Pero fíjate, esta película de las emociones que es Intensamente. Si ustedes ven la trama de la película, es muy buena la película. Pero la trama de la película es cómo depresión quiere tomar el control de la niña, ¿no? Y alegría dice no. Tristeza. Tristeza. Tristeza quiere tomar el control y quiere poner su bolita azul. Y alegría no. Dice no. Y entonces alegría se la arma toda la trama de la película y arma todo un desmadre y destruye todo el mundo interno. Lo destruye, así tal cual. Con tal de que tristeza no se aparezca. Esa es la sociedad en la que vivimos. Es una muy buena representación de cómo pareciera que todos tenemos que estar alegres todo el pinky tiempo. No es así, ¿no? Entonces tenemos derecho a sentirnos mal, a sentirnos tristes, a sentir enojo y no hay motivo por el cual debamos a sentir vergüenza por tener sensaciones, sentimientos humanos, ¿no? Entonces, a mí esa película me pareció extraordinaria, porque además al final tú preguntabas también hace rato, ¿qué hay detrás de la depresión? O sea, detrás de la ansiedad hay amenaza, percepción de amenaza. Detrás de la depresión hay un profundo enojo. Hay rabia. ¿Sí? Entonces, la ideación suicida es solamente la transformación en lo contrario del deseo de matar a alguien. Sí. Entonces, ¿cuál es cómo se sana la depresión? Hay que reconocer el enojo. Sí, qué interesante, porque en los pasos del duelo que maneja esta Elizabeth Kubler-Ross, porque hay varios, pero ella maneja específicamente 5 etapas, ¿no? Una de ellas es la depresión y otra de ellas es el enojo, ¿no? La separa. Y entonces plantea el enojo contra todo y la depresión la maneja como el enojo contra ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudiste salvar al muerto, porque no pudiste... No hiciste más. Lo que sea. Entonces la depresión es ese enojo contra uno mismo, ¿no? Que ilusoriamente crees que podías haber hecho algo diferente. Wow. Sí. Pero mira, yo en mi caso particular lo experimento así, porque claro, después de la tristeza, porque no pude salvar a mi mamá, ¿sí? Terminé el proceso
lo terminé cuando pude expresar 8 años después de que murió mi mamá. O sea, es que cuando le dicen, es que el proceso de duelo dura 2 años. No. Digo, es variable, pues, ¿no? Idealmente. Idealmente, en teoría. En los En libros. teoría, en los libros. En los libros, ¿no? Ajá. Pero en realidad dura el tiempo que te toma reconocer la enorme furia que guardas en contra del objeto perdido, de la persona perdida, ¿no? Entonces yo no inicié o no pude sanar esa parte hasta que no reconocí lo enojada que estaba yo con mi mamá porque me abandonó, ¿no? O sea, y claro, o sea, en la mente, o sea, me queda claro que no se murió para joderme, que no lo hizo a propósito, ¿no? O sea, claro, Casi. pero mi niña Claro. chiquita Claro. se sintió abandonada. Claro. No. No, Pero- y luego además me encanta porque mi papá tuvo un sueño, pocos meses después de que murió mi mamá, mi papá tuvo un sueño donde mi mamá se aparecía y le decía, pero yo estoy bien, no se preocupen por mí, ¿no? Porque en el lugar donde estoy hay muchos niños y yo estoy cuidando a los niños, ¿no? Entonces ella estaba muy feliz. Ella era maestra. Entonces, y me acuerdo que mi papá me contó eso como queriéndome apapachar, de, no, pero Sí, niña, tu mamá está bien, y yo así de, ¿y por qué está cuidando de los niños? Exacto, y pinche vieja, ¿y por qué te cuidas de los niños? Me tiene que cuidar a mí. No. Sí, exacto. Es que como este enojo contra, que además te voy a decir una cosa, es muy bloqueado por todo lo que sucede en el dichoso velorio. Sí. Ah, ya está en paz, ya está tranquilo, ya está en un lugar lindo. Sí, qué bueno. Sí, Qué bien por él. Claro que sé de tu tristeza, pero mira, ya está en la casa de Dios y tú así de, no quiero que esté en la casa de Dios. ¿Cómo se atreve? O sea, Quiero que esté aquí resolviendo. ¿O no? quiero que pague el daño que me hizo. ¿Cree que se puede ir así nomás? Sí. ¿No? Y dejarme ahí con todo el borlote ahí. No. Sí, esta maravillosa doctora que vi el fin de semana me llevó a eso. O sea, yo fui a decirle, ay, es que mira, fíjate que traigo una alergia y luego pues del peso y demás. Bueno, me sentó en 15 minutos. ¿Cuánto me tardó? Sí, 15 minutos. Y me llevó a, lo que tú tienes es un enojo impresionante y a gritar y a llorar y bueno, ya, esas son tus gotitas homeopáticas de no sé qué. Y eso lo vas a tomar. Pero es que es eso, me dijo, es este enojo del que hablabas y de lo que tú estás diciendo ahorita que dices, ay, sí, es que, ay, pobrecita, ¿y ahora qué ir a hacer? Pobrecita. Y por dentro dices, uy, estoy yo aquí como, no sé si se puedan decir groserías, pero estoy aquí como pendeja, tratando de resolver 1000 cosas, Malavariando con todo lo que dejaste, ¿no? Exacto. Y tú allá muy concha en tu nubecita, ¿no? Y te fue bien, donde estés. Pero Bueno, ojalá en el infierno. criando escuincle, pagando deudas, en fin, ¿no? Entonces es cuando dices, claro que sí, que esto es un enojo que no, no sé, que no está socialmente bien visto, porque pues tienes que guardar La compostura. luto y- No, bueno, es que cuando las Drama. personas mueren, las personas se vuelven muy buenas. Sí, además. Claro. de pronto Además. resulta ser que eran la mejor persona Sí. en el mundo. Fueron tan lindos, fueron tan maravillosos. Y tú así de... no Pero me hizo esto y esto y acuerdo esto y esto. exactamente bien Sí. de esa parte, pero si tú lo dices, Sí. ¿no? Sí, claro. No, Sabes tantito de esas hojitas. pero algo que sí me gustaría que quedara así súper, súper, súper claro. Es que todo lo que nos pasa en la vida, ya está muy trillado esa palabra, pero tiene un propósito, ¿no? Está súper trillado. Ah, sí, todo es que es un aprendizaje, tiene un propósito, pero si yo me quedo con eso, a mí no me dice nada. No me ayuda en bajar la ansiedad. Hasta me complica porque, ¿qué?
propósito, ¿no? Porque Entras en yo, ansiedad por eso. Sí. o en depresión porque estás muy enojada y no puedes Ahora escupirlo. encuéntrale el propósito. Sí, y ahora encuentran el propósito. Pero la realidad es que sí, tenemos que aprender a ver más allá de lo que nos aparentemente estamos viendo, ¿no? Y es cuando recuerdo lo que siempre decimos, nada de lo que tú crees que es. Nada de lo que parece ser que es. ¿No? Entonces, ¿qué es? Ese es el juego. Es un juego. Bueno, yo lo veo con un juego porque cuando ya la palabra juego ya hasta te anima, ¿no? Así, un juego. A ver, vamos a ver el juego de la vida, ¿no? Y Yo ya no quiero jugar. ¿Cuándo dije que quería? Bueno, pero fíjate qué interesante porque la mirada espiritual te dice, ¿no? Cuando tú empiezas a entender el juego, se vuelve hasta más emocionante. Se vuelve un estímulo para seguir adelante, ¿no? Yo todavía no encuentro muy bien esa parte, pero así dice. Sabemos que existe. Sí, sabemos que existe. Dicen los que dicen que saben de eso. Sí, y la realidad es que algo que yo he constatado y lo he experimentado y lo vivo todos los días es que cuando nuestro cuerpo nos habla a través de un síntoma, pues es el desafío que me está presentando la vida en este momento, ¿no? Y pues si quieres estar más feliz en esta vida, pues hay que enfrentar y afrontar el desafío, ¿no? Y tratar de ir entendiendo, porque en la manera que tú lo empiezas a desmenuzar, como tú decías, ¿no? Ah, claro, ahora me pasa esto porque he vivido con esta amenaza, ahora ya se acabó, pero viene la solución final, ¿no? Lo mío en mi rodilla, que además empezó con una caída, y todo el mundo dice, un accidente, pero todo el mundo sabemos, por lo menos las que estamos aquí, que no existen los accidentes, y dije, claro, yo me caí porque ya, mejor me tiro, ¿no? Pero lo hice inconscientemente. Claro. Porque cuando lo estoy haciendo conscientemente ahora, voy y busco un lugar cómodo y ahí digo, aquí me tiro, ¡fa! ¿No? Sin necesidad. Sin necesidad de lastimarme. De la que te causa una fractura. Sin necesidad de la fractura de la rodilla, exactamente. Y fíjense que funciona. Claro. Funciona, ¿no? A veces me tiro en el suelo, así en el vil suelo, pero despacito voy, no, aquí me voy a ir. Y me voy cayendo, sí, en pose y suavemente, ¿no? Y me quedo tirada ahí, así estoy tirada, ¿no? Pero bueno, ahora es tiempo de levantarse y me levanto. Y eso es lo que nos va haciendo más conscientes, ¿no? Más conscientes de quién soy, cómo respondo ante los estímulos, ¿no? Pero ahí está la maravilla del autoconocimiento. Exacto. Y de dejar atrás la ignorancia. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que tú que estás escuchándonos, que nos ves, y que te lo agradecemos mucho. Sí. Es que dejes de ser ignorante de los procesos que hemos tenido que vivir y de los que estamos transitando todos como colectivo, ¿no? Y que podemos ir avanzando cada vez más, ¿no? Y entonces quería leerles nada más estas frases que tienen que ver con ese llanto de este hombre y con esta represión y con este no permitirme y tener que caerme inconscientemente porque no me permito lo otro, ¿no? Entonces, fíjate, condicionados por nuestros padres a decir no a ciertas emociones. Como el llanto no sirvió para obtener ayuda en el pasado, el niño se resiste a sentirse triste en el presente. Como las manifestaciones de furia provocaron reacciones violentas en los padres, el niño piensa, nunca debo enojarme. Como los adultos insisten en que no tienes que tener miedo, el niño aprende a odiar el sentimiento de temor. Con la madurez, nuestras formas de decir no a la emoción se vuelven más complejas, como la ansiedad y la depresión, sutilmente razonadas.
Los hombres llegan a igualar la tristeza con cosas de niñas y luchan por evitarla a toda costa. Las mujeres llegan a percibir las expresiones de enojo como chillonas, estridentes y poco femeninas. El miedo se convierte en una prueba de inmadurez, de debilidad, de irracionalidad o de falta de espíritu. Y finalmente acabamos con no quiero sentir y con tensión física. Pero si nosotros vamos reconociendo que esto es parte de las reglas de ese juego de la vida, ¿no? Ya nos va a ser mucho más fácil poder agarrarlo, sobre todo si tengo un espacio donde puedo ser escuchada. Sí, y bueno, en mi experiencia algo que he aprendido es que no es fácil. No es el camino del autoconocimiento no es un camino lindo, ancho, no, tiene muchas piedras. Sin obstáculos y sin inclinaciones. No. A veces es una montaña casi vertical que hay que subir y hay que trabajar, hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Y yo recuerdo una amiga que conocía hace muchos años, ella decía, las cosas son o con mucho amor y mucho esfuerzo, o con dolor y a la fuerza. ¿No? Ese es el asunto, que o le entras o le entras. Exacto, porque la vida, si tú no te mueves, va a llegar a patearte, ¿no? A veces te da un empujoncito y te dice, mira, muévete tantito. Y ahí viene la palabra clave, cambio, ¿no? Que tengo que cambiar. Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de actuar, mi forma de relacionarme, mi forma... Hay que cambiar, ¿no? Pues sí, cuesta trabajo, sí. Y pues a veces las personas, no sé, se hacen ilusiones, el famoso autoengaño de que, sí, yo voy a poder hacerlo fácil y rápido. No es así. Y fíjense que estaba leyendo un aforismo de Narovsky, se llama, se apellida, y dice, el que ansía la corona ignora su peso. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Se ve muy linda ahí en el aparador. Claro, ¿no? Entonces, ahí viene o con amor y esfuerzo o con dolor y a la fuerza. ¿No? Y yo dije, no, pues sí, para ser la reina. Oye, como mi hija que ahora está estudiando astrología y estábamos platicando de un asunto que traemos hoy por hoy atorado mi hermana y yo. Y ella, pues desde su mirada, ¿no? Me trataba de explicar un poco, viéndolo supuestamente desde afuera. Y ya, ¿no? Platicábamos y yo, sí, hija, sí, mamá, pero que te quede claro, ¿eh? Y que realmente hagan algo, dice, porque si no me acuerdo qué planeta, pero ponle, Júpiter las va a revolcar, ¿eh? Así. Si no, o sea, tú hazle lo que quieras. Marte. Pero si no, este planeta las va a revolcar. Y yo, ok, sí, hija, gracias. Voy a tratar. ¿Así? Sí. Y bueno, ¿y cómo se logra? ¿Cómo se logra hacerlo? A través del trabajo espiritual. Pues es fundamental. Fundamental. De hecho, siempre que hago un esquemita de lo que aparentemente somos, ¿no? Donde está el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, siempre digo, el cuerpo espiritual es el menos estudiado de todos, pero es el más importante de todos. Claro. Lo contiene todo. Justo lo que iba a decir, porque contiene todo. Lo contiene todo. Entonces, pues una sugerencia es empecemos por ahí. Empecemos por ahí porque cuando hacemos el trabajo espiritual, las cosas se te van presentando, ¿no? Ya no sé para dónde ir. Haces un ejercicio espiritual y ¡fum! Se abre la ventana o se abre la puerta o se presenta el camino.
exacto, ¿no? porque entonces te llegan los recursos que necesitas para que puedas resolver ese problema. Así es. ¿Sí? Nada más que, bueno, quería yo decir que tampoco es que confundamos con un trabajo espiritual hecho a la ligera. No, Este es profundo, Sí. porque tienes, o sea, lo haces espiritual, pero te va a llevar, si un trabajo espiritual bien hecho, te va a llevar a enfrentar tus dolores físicos, tus síntomas, tus heridas de infancia, tus traumas, ¿no? Toda tu oscuridad. Exacto, porque un trabajo espiritual hecho a la ligera es rezo 3 Aves Marías y 4 Padres Nuestros. Medito y- por el bien del planeta. por la paz mundial. y no me resolvió. Bueno, y cabe decir que a veces hago el trabajo espiritual y no se resuelve, Ajá, porque claro. eso toca Claro. Eso toca, ¿no? así es. y no me curo. Así es. O no es el momento. No es el También. momento. No es el momento o no toca que te cures, ¿no? Desde las 5 leyes biológicas sabemos que cuando una persona no resuelve y cae una y otra vez en el mismo ciclo, ¿no? Los tejidos se van desgastando. Y a veces ya está tan desgastado el tejido que pues ya, por más que uno quisiera, el paciente muere, Así es. ¿no? Y no se puede salvar. Claro, porque nosotros no, en esta realidad terrenal, no tenemos esa capacidad de ver lo que nuestros, si quieres, guías, ayudantes o como quieras llamarles, pueden ver. Ajá, Que es además para un bien mayor. claro. Y que muchas veces mi propia enfermedad tiene un propósito para todo el sistema que me rodea, en el que estoy. Claro. Así es. La muerte al servicio de la vida. Exactamente. Y digo, para mí el ejemplo más concreto es que, bueno, si bien una parte mía no le hubiera gustado que mi mamá falleciera, si eso no hubiera sucedido, yo no estaría aquí el día de hoy. Claro. Claro, ¿Sí? Porque ese hecho me llevó a iniciar todo un proceso. todo un Así es. proceso y todo un camino. ¿no? Sí, Claro. por supuesto. Y al final de cuentas es como decías muy al principio, Diana, son estos problemas, temas, los que te llevan a este proceso. Igual también, todos hicieron en sus presentaciones este comentario, ¿no? Fue gracias a este proceso que yo inicié esto, o que yo llegué a esta información, o que yo he llevado este camino, que es el motivo y la razón por la que están aquí y por la que quieren compartir además su experiencia y su conocimiento, su sabiduría para hacernos a los que venimos de atrás más luminoso el camino. Más Sí, ligero, más ligero. y más acompañado, llevadero, ¿no? Claro. Más bien, más guiado, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes pues tuvieron que buscar aquí, allá y demás, y ahorita Exacto. necesitas este espacio, este lugar de contención, tu acompañamiento, tu terapia, tus sesiones, y ya no es estar buscándolo, sino ya está dado, ya nada más es Sí, pero además seguir yo el creo que camino. lo que nos distingue como Restaurando al Ser precisamente es la integración de estos tres aspectos. Así O sea, es. la parte biológica con las 5 leyes de Hammer, ¿sí? La parte psicológica, ¿sí? Del trabajo individual y del trabajo, o de voltear a ver el sistema familiar, ¿sí? Y la parte espiritual, porque al final, digamos, o sea, a lo mejor fuimos recorriendo esos caminos en distintos tiempos de nuestra vida, cuando al final, cuando llegas a cierto punto donde te das cuenta que si no tienes los tres, no avanzas. O sea, ¿sí me explico? O sea, no hay un progreso real. Sí. Entonces, es el poder hoy, y que para mí la palabra es integrar. ¿No? Como lo que tú Integración. decías,
el cuerpo energético contiene todo lo demás. Contiene a la psique y contiene el cuerpo biológico. ¿Me explico? Entonces, son las tres cosas. ¿Sí? Porque más una cosa necesariamente te va a ir conllevando a la otra, ¿no? Y no Sí. verlo de manera separada, ¿no? Tú como juez y parte de este proceso, ¿te quedas con todavía alguna duda de ansiedad y depresión o ya quedó como más Lo claro? suficientemente claro como para que tengas dudas de otro nivel después. Vamos progresando. No, la verdad es que creo que, o más bien no creo, tengo, ahora, ustedes saben que tengo mucho tiempo siguiéndolas y aprendiendo de ustedes, pero siempre era como que, ay, es que, pero no tocaron este tema, pero, y ahorita fue justo para, es que no sé cómo explicar. Pues como decía hace rato, ¿no? Para la gente que no tenemos este conocimiento, estas herramientas, todo Esta esto mirada, ¿no? esta mirada y todo este camino que han recorrido ustedes sea mucho más fácil de entenderlo, ¿no? De entenderlo y de integrarlo y de sentirlo. De sentirlo. Entonces, para mí la verdad es que más allá de las dudas, me permite sentir la información y bueno, estar en este proceso que decían todos, de integrarlo. Quedaría invitarlos a todos a que nos sigan en redes. Estamos en Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, YouTube, BitChute, claro, WhatsApp, Telegram. Como Restaurando al Ser, que le den like, compartan, porque a lo mejor todavía no están en el momento de decir, ahora sí voy a, pero tal vez el de al lado sí. Entonces, Sí, pero ya pueden estar en esta comunidad, pertenecer a esta comunidad y poco a poco ir avanzando más y más y más, abriéndose, ¿no? Y muy particularmente en este momento los invitamos a que puedan descargar este libro, este ebook, Código Tortuga, está ahorita en $7. Está Promoción. súper accesible para todo el mundo, porque queremos que esto llegue a todo el mundo. Y además, ¿sabes qué? Que pagar algo te abre a ti a que te llegue más. Ajá. ¿no? Porque el universo lo que recibe es, hey, aquí estoy, ¿no? Me estoy comprometiendo con mi proceso de autoconocimiento. Entonces, bueno, los invitamos a que lo adquieran, lo tenemos en las redes. Está la campaña ahorita de estar promoviendo y cualquier duda además nos pueden contactar directamente. Ivonne Armand, Diana Medina, Eugenia McCarthy, pues están ahí todos los datos por todos lados. Sí, déjenos sus comentarios en Instagram, en Facebook o en el mismo YouTube, ¿no? En cualquiera de nuestros videos para que también podamos conocer cuáles son sus dudas y cuáles son sus inquietudes y cómo podemos mejor abordarlas o explicarlas, ¿no? Exactamente. Porque sí, fíjate que hoy, hasta el día de hoy me di cuenta que efectivamente tenemos una deformación profesional en el sentido de que nuestro desarrollo siempre ha sido con gente que está metida en lo mismo que nosotros. Sí. O sea, yo no me había dado cuenta que yo dije, claro, lo que pasa es que mi grupo de contención eran mis mismos colegas psicoanalistas, ¿no? Todos estábamos en lo mismo. Claro. y todos hablan el mismo idioma. Claro. Exacto, claro. ¿no? Entonces hablamos el mismo idioma y nos entendemos, ¿no? Pero entonces, Claro. sí, hasta hoy me di cuenta. Entonces, necesitamos que ustedes nos digan, desde su experiencia, su mirada, ¿no? ¿Qué les gustaría saber para que nosotros podamos dar una respuesta, ¿sí? Ajá. Desde su mirada, ¿no? Sí, y que si tienes dudas de comprar el ebook, pues dinos qué dudas tienes para ver si... Pregunta. Para ver si vale la pena o no vale la pena. A lo mejor no vale la pena para ti, está bien. Pero a lo mejor sí vale toda la pena para ti, entonces contáctanos. Bueno, y yo solamente les quiero decir que el ebook, aparte de que está lleno de sabiduría y hecho con mucho
con mucho amor, es no nada más información sobre el tema de ansiedad, sino además vienen ejercicios súper interesantes y muy herramientas muy útiles para cualquier momento, no nada más de un ataque de ansiedad o de ay, hoy no amanecí bien, o hoy no me siento o estoy en el tráfico, sino de verdad para cualquier momento y cualquier tiempo en tu vida, hasta solo como un ejercicio diario, ¿no? Como un ejercicio de mantenerte enfocada o centrada en el día. Entonces, es más allá de la información, es la serie de herramientas que vienen y de unas frases súper poderosas que ahora que está de moda esto de los mantras, de los o de mantras, decretar. o de decretar, exacto, de verdad funcionan bastante bien. Entonces, Sí, hay 13 códigos. Así es. 13 códigos de esto y 13 claves y 5 ejercicios, así es que Aprovechenlo. muchas gracias Muchas por gracias. escuchar y Gracias. muchas Compartir bendiciones. con ustedes. Igual. Gracias.